dices, Luis, los precios al consumidor en este país podrían aumentar en las próximas semanas. Claro que sí. Si la energía aumenta, significa que el precio de los productos, o sea, va a ser más caro traer los productos para los supermercados, para nuestras casas, por eso va a aumentar. Así como también, no sé si tienes esta información, pero hoy salió el reporte del empleo aquí de Estados Unidos y se perdió en mes de febrero, ¿tú sabes cuánto? 92.000 puestos de Lo trabajo. leí, pero no lo noventa y entendí. dos Lo leí, pero mil no lo puestos de entendí. trabajo. ¿Por qué se perdieron esos 92.000 puestos de trabajo? Significa que hubo mucha gente o que se fue o bueno, que se fueran por opción propia o por despidos, por un aflojamiento de la actividad económica, por cierre de empresas, la, la, por enfriamiento de la actividad económica. Significa que las empresas no solamente no están contratando en general, claro, en average, pero están despidiendo personas. Por eso la tasa de desempleo aumentó de 4,2% para 4,4%. Aterrízanos el tema, Luis. Que Estados Unidos, la primera potencia del mundo, tenga 4,4% de desempleo. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? No, no es demasiado. Yo Ya. creo que una economía como Estados Unidos es un valor normal, si queda entre los 3,8, 4%, es el valor muy cerca del llamado pleno empleo, o sea, que ya no es posible reducir más los números de desempleados. No es grave, pero es un señal. Si la economía no solamente no está creando puestos de trabajo, pero está reduciendo puestos de trabajo, significa que hay un impacto en el paro, el número de paros que tenemos, en desempleo. Pero más importante que esto es tú confrontar, ¿te acuerdas que a 2 semanas hubo el discurso del Estado de la Unión? ¿Y qué ha dicho Donald Trump? Que la economía estaba efervescente, estábamos creciendo como nunca. Al final, los datos económicos, una semana o dos después, han dicho exactamente el revés que el presidente ha anunciado a todos los americanos. Permíteme recuperar el tema de Irak. El costo de la guerra en Irak terminó siendo de 3.000 millones de dólares en Irak, en Irak. Eso dijo Lindsay Koshagarian, directora del programa de proyectos de prioridades nacionales en el Instituto de Estudios Políticos, que es un instituto que no tiene que ver nada con el partidismo político ni las trincheras ideológicas. Pero ahora esta señora dice que si Irak, la aventura de Irak, costó 3.000 millones de dólares, lo de Irán dice que podría ser astronómico. ¿Está exagerando o podría estar en lo cierto? Porque esto acaba de empezar. Todo depende del tiempo de la Exacto, guerra. claro. Pero vamos a comentar factos. Factos se dice, ¿no? Hechos, Hechos. hechos, sí, sí. Hechos, perdón. Vamos a comentar hechos. El presidente Trump anunció la guerra, va a ser hoy una semana. ¿Ok? El primer ataque fue en la madrugada de viernes para sábado. Y ha dicho que esta es una guerra que iba a demorar 4, 5, 6 semanas. Hoy se reunió en la Casa Blanca con los principales constructores de armamento militar. ¿Ok? Estamos hablando de la Boeing, de Lockheed, de un conjunto de grandes empresas de guerra. ¿Para qué? Anunciando que para aumentar la producción en el caso que la guerra se prolongue. Eso significa que ya él está pensando la posibilidad de no ser solamente 5 o 6 semanas. Si no es 5 o 6 semanas, esa expert que tú citaste, que tú comentaste, puede que tenga razón. Pero el presidente ha reiterado una y otra vez que esta guerra no puede durar infinitamente. Él lo tiene Claro, muy claro y todos esperamos que así sea. Por cierto, muchas claro. pequeñas empresas del país ya estaban bajo presión antes de que estallara la guerra en Irán. La Reserva Federal dice que las expectativas de crecimiento de los ingresos y la contratación para el próximo año han caído en sus niveles más bajos desde 2020. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya las pequeñas empresas, los pequeños negocios ya están sufriendo la guerra en Irán? Que sí, que a partir del momento que el costo de la energía te aumenta,
ya tenías los problemas de aranceles también que causó algunas dificultades de suministro. Eso significa que las empresas tienen más dificultades en poder producir, en poder comercializar, a poder llevar sus pacientes, sus encomiendas, a sus deliveries a los consumidores. Yo mismo soy consultor de algunas empresas y hoy mismo tenemos problemas para que el producto llegue aquí a Estados Unidos. Desde los aranceles, la burocracia aumentó de una manera tan increíble que tenemos dificultad, que las empresas tienen dificultad a recibir la mercancía. Si no hay mercancía, tampoco hay posibilidad de venderla. Y eso significa una disminución de la actividad económica. Oye, ¿y qué pintan China y Taiwán en este ambiente tan enrarecido que estamos viviendo? Eso es otro tema. Yo defiendo que el siguiente. Yo creo que Estados Unidos, para allá de toda la política de prevención contra la energía atómica y nuclear, hay una cuestión de estrategia por dominio del sector energético. Todos nosotros sabemos que los Estados Unidos necesitan de las tierras raras para producir su industria inteligente. Hablamos de la inteligencia artificial y de semiconductores inteligentes que son utilizados para los coches eléctricos, para el armamento inteligente también. Y las tierras raras hay dos puntos en el mundo que dominan las reservas, que es Rusia, que está ocupando las tierras raras hoy de Ucrania, y China. Y ambos no están eh, poniendo fácil la vida, digamos así, a Estados Unidos para poder acceder. Entonces Donald Trump está jugando con el tema del petróleo. Por eso tiene Venezuela, por eso Estados Unidos es hoy el mayor productor de petróleo, tiene Venezuela que es la mayor reserva de petróleo en el mundo. Y ahora, mi perspectiva es que él quiere también bloquear el acceso de petróleo a China para que los costos de la producción china puedan ser superiores. Recordamos que, no sé si tienes presente este número, pero la industria china necesita de importar 70% del petróleo que utiliza en su industria. Y de ese 70%, una parte significativa, estamos hablando en 30%, viene de el Golf, de la zona del Golfo de Irán, del Golfo Pérsico. Y esta guerra claramente está bloqueando O el sea, estrecho de Hormuz y hay o dificultades sea, de lo suministro que, de petróleo. a ver si logro colegir o inferir de lo que tú has dicho. Una de las estrategias geopolíticas del presidente Trump es de imposibilitar que los chinos accedan al petróleo iraní right now. ¿Es eso? Condicionar. Imposibilitar Condicionar. es muy difícil para condicionar y eso tiene un efecto claro, aumento del precio como estamos asistiendo y aumento del precio de la producción de los productos por la industria china. Oye Luis, tú has mencionado el estrecho de Hormuz. Yo tengo un reportaje de la BBC de Londres que explica cuál es su importancia y qué consecuencias tiene que Irán lo haya cerrado. Cuando termine ese reportaje te voy a hacer la última pregunta. Los efectos de la guerra en Medio Oriente para el resto de la economía mundial. Porque medio No, planeta está en estos momentos patas arriba por esta guerra. claro que sí, por eso mismo que estabas Claro, diciendo. claro. La cantidad de petróleo que he consumido en el mundo que pasa por el estrecho de Hormuz es Es que es 20%, que es mucha, mucha, significativo. mucha, mucha, mucha. 20, 20%. Ahora 20%. me he quedado alucinado con esto de los chinos que necesitan el 70% de petróleo Sí, para funcionar. Pongo el sí, reportaje de claro. BBC. ¿Y qué pasa con Taiwán ahí? Yo creo, China, Sí, sí. tú no tienes escuchado comentarios ninguno de los chinos, aparte, los chinos gestionan muy bien sus Es que son silencios, muy como tú discretos los sabes chinos, también. sí, sí, sí. Claro. Pero ellos tienen un botoncito rojo ahí al lado que se llama Taiwán. Ujú. Y si accionan ese botoncito rojo, ¿qué va a ocurrir? Bloquean Taiwán. Y bloquear Taiwán significa que Taiwán es el mayor constructor de chips inteligentes y de semiconductores inteligentes en el mundo. ¿Ok? Dios Y del eso cielo. significa bloquear la economía O norteamericana sea también. que como decimos en cubano, éramos los que éramos y parió la abuela. Informe de BBC y regreso contigo en 4 Eso minutos. mismo. Regreso enseguida.
Miren, quiero mostrarles este mapa. Es el tráfico marítimo global y aquí vemos las rutas marítimas internacionales más transitadas. Cada una de esas flechas de colores muestra algún tipo de embarcación. Hay veleros, barcos militares, cargueros petroleros y lo que nos interesa mostrarte en este video está acá. Es el Estrecho de Hormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo y donde el tránsito de buques se ha visto interrumpido en los últimos días. Por aquí se transporta una quinta parte del consumo mundial de petróleo, lo que representó más de 500.000 millones de dólares anuales en los últimos 2 años. Y está adquiriendo un papel clave en el contexto del conflicto entre Israel y Estados Unidos e Irán. La Guardia Revolucionaria iraní ordenó cerrar esta vía y está amenazando con incendiar cualquier barco que intente cruzar por este paso. De hecho, varios buques ya fueron atacados en los primeros días del conflicto sin que se aclarase inicialmente la autoría. Por tanto, ¿cuál es la importancia estratégica del Estrecho de Hormuz y qué consecuencias puede tener su cierre? Te lo contamos acá. Limitado al norte por Irán y al sur por Omán y Emiratos Árabes Unidos, el Estrecho de Hormuz tiene apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Conecta al Golfo Pérsico con el Mar Arábigo y tiene 2 únicas vías marítimas, cada una de 3 kilómetros. A pesar de esa extensión, el estrecho es lo suficientemente profundo como para permitir el paso de los barcos petroleros más grandes del mundo. Según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo pasaron cada día por este estrecho en los últimos 2 años, lo que lo convierte en la ruta más importante para el comercio global de hidrocarburos. Por aquí pasa gran parte del crudo exportado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que integran, entre otros, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Pero también pasa por ahí la mayor parte del gas natural licuado de Qatar, que supone casi el 20% del total de las exportaciones globales de este rubro. ¿Qué consecuencias entonces podría tener cerrar este estrecho? Ya hace unos meses, el ex jefe de la agencia de inteligencia británica Alex Younger le dijo a la BBC que cerrar el estrecho causaría un problema económico enorme dado el efecto que tendría sobre el precio del petróleo. Su cierre a largo plazo puede tener, por ejemplo, un gran impacto en China, quien no solo es el mayor comprador global de petróleo iraní, sino que además mantiene una estrecha relación con Teherán. Los mayores perdedores son los países de Asia. China, India, Pakistán, Japón y Corea del Sur. Hay que pensar que más o menos del 80% de los exports de bienes energéticos que pasan por Hormuz acaban en Asia. Quizás China va a querer también entrar en intentar quizás mediar y encontrar una solución de la situación. Por supuesto, también afectaría a los países del Golfo, cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones de hidrocarburos. Arabia Saudita, por ejemplo, utiliza el estrecho para exportar alrededor de 6 millones de barriles de petróleo por día, más que cualquier país vecino, según la firma de análisis Vortexa. Pero como te decíamos, el principal impacto que puede tener en el mundo es el encarecimiento de los hidrocarburos. En los primeros días después de los ataques sobre Irán y la respuesta bélica de Teherán contra las bases estadounidenses en varios países del Golfo, el crudo se disparó más de un 15%. Si este conflicto se mantiene y sigue cerrado el estrecho de Hormuz, las consecuencias podrían sentirse en todo el mundo en aspectos como el costo de la vida, el crecimiento económico de los países e incluso en las tasas de desempleo. Lo que hay que pensar es que un incremento de los precios del petróleo y del gas natural lo que van a generar un incremento de la inflación. Forzaría la mano a los bancos centrales de incrementar los tipos de intereses. Y esto lo que hace es que los préstamos se ponen más caros, a las empresas no pueden tener la financiación bancaria así fácilmente como antes, para los hogares lo mismo, y a través de, decimos, este resfriamiento de las condiciones financieras, lo que va a generar una deceleración económica. Luis Gómez, economista. Decir que la economía mundial está en un momento de verdad preocupante sería muy exagerado. Está a quedar en un momento preocupante. Sería más equilibrado. Ya, está a punto de llegar a eso, pero no ha llegado. Eso mismo. Todavía estamos en el limbo. Ya. Si lo que Trump dice es verdad, de 4, 5, 6 semanas máximo, ok, resolvemos. Hasta que de eso puede impulsionar un impacto económico positivo. Pero luego, mira, modestia aparte. ¿Tú estás optimista? ¿Estás optimista? De que No, todo esto es imprevisible. Claro, Yo claro. creo que, bueno, lo que juega a favor de nosotros que somos contra la guerra, digamos así,
es que Donald Trump no tiene ningún interés que la guerra se prolongue. ¿Por qué? Porque él tiene elecciones en noviembre. Y según la historia, un presidente que llega a una elección con guerra hay una gran probabilidad de perder. Un presidente que llega a una elección victorioso de una guerra corta tiene una posibilidad de ganar. Y él sabe, por eso él insiste que quiere una guerra corta. Pero hoy me preocupó cuando escuché que él admite la posibilidad del evento se prolongar un poco más cuando recibió todos los grandes productores de armamento norteamericano porque necesitaba más municiones para la guerra. No, y recordemos que Y eso ayer, Luis, perdón que te corte, un intercut simple, la Casa Blanca dijo que no descartaba el envío de tropas estadounidenses a Irak, a Irán, y eso también levantó las banderitas rojas, ¿eh? Mucha gente dijo, ¿cómo? ¿What? Claro. Yo creo que eso por ahora no va a ocurrir. Hay una frente terrestre, sobre todo de Israel, que está atacando los proxies de Irán, que son los grupos terroristas que es Hezbollah, por eso vimos tantos ataques en el Líbano. Pero que tiene el Líbano con eso, ¿no? Es que el Irán es quien financia los grupos de terroristas. Exacto. Y tiene brazos armados en esa zona. Y tenía en la franja de Gaza, ¿ok? Que era Hamas, que eso los israelíes acabaron con ellos en la guerra de los últimos años, y desde octubre de 2023, y tienen otro grupo que es Hezbollah del Líbano, y ahí los israelíes ahora están acabando con Beirut y con el Líbano. Ahora se habla que hay un grupo proamericano de kurdos que quiere la frontera entre Irak e Irán, que apoyaron a los Estados Unidos en la década de 90, cuando fue la primera guerra, cuando mataron a Saddam Hussein, que quieren efectivamente entrar con tropas terrestres en Irán. Eso se está hablando. Pero yo creo que Estados Unidos va a aumentar los ataques aéreos para acabar con puntos estratégicos. Y hoy también hubo, para terminar y no molestar demasiado, hubo la secretaria de Estado de Comunicación, la secretaria de Comunicación de Donald Trump, que no me recuerdo su nombre, una conferencia de prensa hoy en la Casa Blanca, dice, estableció las condiciones para la rendición iraní. ¿Ok? Eso significa que Estados Unidos va a acabar la guerra cuando considere que esas condiciones están cumplidas. Entonces, eso también puede ser un buen señal. Bueno, que tengas tu Boca Santa, que tengas un buen viernes, que la pases muy requete bien con tu familia, con tu gente. Igual para ti. Y nada, la semana que viene nos vemos de nuevo, ¿eh? Aunque estemos en guerra, seguimos. Gracias, un abrazo, Luis. Claro. Gracias, otro para ti. Chao, chao. Cuídate. Un apunte adicional. Más de 890 millones de dólares al día nos está costando la guerra en Irán. Más de 890 millones de dólares al día. Es el cálculo que está haciendo el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, D.C. Pero ya para cerrar el tema quiero decir algo. El otro día oía yo las declaraciones de la embajadora de... de Israel, exactamente, de Israel en España. Y decía algo que me llamó la atención. ¿Por qué tanta gente está criticando entre la izquierda europea, entre la socialdemocracia europea, que es un gran invento político, no lo estoy criticando, pero ¿por qué tanto los izquierdosos están criticando a Irán y a Israel y a Estados Unidos y no critican a ese monstruo medieval, retardatario, reaccionario, peligroso que es Irán? Si vamos a criticar, seamos justos, porque el factor de desestabilización en el Oriente Medio, no ahora, desde siempre ha sido Irán. Eso es una plaga que si no se extirpa, las consecuencias las vamos a tener aquí, porque el brazo armado de los terroristas iraníes es largo, pero muy largo. Atención, papel y lápiz, que en minutos les voy a contar de una feria de salud comunitaria donde le van a hacer de todo gratis, o casi de todo. Pero incluso las vacunas a sus mascotas las puede conseguir absolutamente gratis. Ya son las 4:34 minutos. 3 minuticos de publicidad y regreso con más música de la que se pone en este programa. ¿Me entiende usted? La otra es la que sale en las otras emisoras. Eso es pérdida total. ¡Hello!